Celebramos la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, un evento de divulgación científica promovido por la Comisión Europea que se celebra en más de 370 ciudades del continente y cuyo objetivo es acercar la figura de las y los investigadores a la ciudadanía, para que se conozca su trabajo y los beneficios que aportan a la sociedad. La Noche Europea de los Investigadores está dedicada este año al Pacto Verde Europeo y el consorcio, integrado por las instituciones del G9, suma las universidades de Cantabria, Extremadura, Islas Baleares, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra, Zaragoza y Castilla-La Mancha, ha centrado su esfuerzo divulgador en trasladar a la sociedad la necesaria concienciación medioambiental para lograr un desarrollo verdaderamente sostenible. Hasta aquí los deseos, los objetivos, las metas, pero ¿cómo conseguimos tener una visión global del problema? Necesitamos saber, conocer, conseguir que la cultura científica impregne a la sociedad, especialmente a los más jóvenes, quienes heredarán un planeta mal herido por la actividad del ser humano. Necesitamos una sociedad cuyos ciudadanos sean capaces de promover decisiones ligadas a criterios de evidencia científica para que los gobernantes no nos conduzcan al precipicio, para no convertir nuestra casa, nuestro planeta, en un páramo inhabitable para el ser humano. Este programa ha reunido a investigadores e investigadoras de nuestras universidades que trabajan en áreas de conocimiento e investigación muy diversas, pero con un elemento común y transversal: la sostenibilidad. Los escuchamos, son pequeñas píldoras, extractos de entrevistas que también podréis disfrutar en su totalidad, pero que nos dan esa idea general de que la sostenibilidad es un objetivo común, en el que todos estamos implicados y en el que cada gesto, cada acción, cuenta mucho más de lo que imaginamos. ¿Qué tienen que ver el mosquito tigre, la central nuclear de Chernóbil, el incendio de Estepona, una casa rural de Cantabria, Filomena, el pollo envasado del súper, el AVE y Twitter? Pues de todo hablamos en los próximos minutos. Vamos a seguir una misma dinámica. Lanzo una pregunta concreta y nuestros investigadores e investigadoras responden. Buscamos la reflexión a partir del conocimiento. Y repito, son solo unos pequeños apuntes de más de 2 horas de charlas en total con todos ellos. Nuestro primer invitado, Germán Orizaola, es biólogo e investigador de la Universidad de Oviedo. Visita periódicamente la región afectada por el accidente nuclear de Chernóbil de 1986 y ha podido comprobar cómo la flora y la fauna, la vida, no han desaparecido de una zona cerrada al ser humano. Lo que está matando realmente a la gente a día de hoy, matando literalmente por cuestión de contaminación, y lo que nos está metiendo en un problema bien grave asociado al cambio climático, es la utilización de combustibles fósiles, no solo de carbón, no solo de petróleo, de gas, y seguimos utilizando gas, seguimos quemando gas. Y parece ser que la vía de seguir produciendo energía es a través de la quema de gas. Eso es lo que está matando a la gente. Es decir, hay datos de la Organización Mundial de la Salud, el número de muertos que genera la contaminación por quema de combustibles fósiles. Estamos hablando de millones de personas. Eso está órdenes de magnitud lejos de cualquier accidente, de cualquier evaluación que se haya hecho del accidente de Chernóbil o similares. A mí muchas veces me lo preguntan. Yo a lo que estoy radicalmente opuesto es a que sigamos utilizando combustibles fósiles. Y no acabo de entender por qué la respuesta es tan mínima, ¿no? tan de pequeños detalles y a veces, de hecho, en dirección contraria. Vamos a poner nuevas plantas de biomasa, ¿no? La biomasa está liberando CO2. Vamos a utilizar gas natural, que se llama. No, gas natural está generando CO2. No lo entiendo porque quiero decir, es muy evidente, es muy claro, y se lleva diciendo suficiente tiempo como para que haya ido calando. Supongo que hay algún tipo, fuertes intereses económicos, geopolíticos y demás que van en contra de eso, pero es que hacia donde nos dirigimos es de una gravedad económica, geopolítica de tal magnitud que yo creo que eso debería cambiar ya.
Vivimos cada vez más frecuentemente episodios climatológicos adversos como Filomena, que relacionamos con el cambio climático. ¿Estamos frenando realmente la emisión de gases de efecto invernadero? Responde Enrique Sánchez, físico e investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha. De momento no estamos reduciendo el CO2. Si viéramos las curvas de concentraciones de gases que se miden en diferentes partes del planeta, cada año batimos el récord. Este año hemos batido el del año anterior, el del año anterior fue superior. Es una curva bastante recta, incluso yo diría que tiene un poco de pendiente todavía ascendente. Cada año tenemos más CO2 en la atmósfera que el año anterior, con lo cual todavía no estamos ni siquiera en la hipótesis de ¿podríamos revertir ese incremento y por tanto los efectos que causa? Seguimos aumentando los gases de efecto invernadero. A día de hoy, 2021. Los plazos o los protocolos y los convenios y los acuerdos a los que se llegan en estas grandes reuniones, de momento el efecto directo en emisiones netas de gases de efecto invernadero no se está viendo. Europa está esforzándose mucho, pero para bien y para mal, este problema es un problema global. O dejamos de emitir todos, evidentemente que cada uno en su rincón contribuya, está bien, pero globalmente es un problema, claro, que trasciende a cualquier país. Entonces, todavía no somos capaces de revertir eso. Y hay un concepto que es complejo, pero yo creo que se entiende bien, también, al menos en una primera observación, que es el de la inercia. El clima, como sistema físico, tiene una inercia, una tendencia a seguir haciendo lo que estaba haciendo muy grande. Con lo cual, esto es importante tenerlo en cuenta. No sé si para bien o para mal, pero aunque dejáramos de emitir hoy, o sea, finales de 2021, el clima se va a seguir calentando durante bastante tiempo. Evidentemente, el mensaje no es, bueno, pues total, ¿para qué? No. Y la inercia negativa cuando llegue en su momento también será buena, ¿no? Pero ahora mismo eso también hay que ser conscientes. Lo que hagamos ahora, lo que estamos haciendo ahora, y más que debemos hacer en las próximas décadas, lo empezaremos a notar 20, 30, 40, 50 años después de haber empezado ese proceso. Con lo cual, de hecho, ahora mismo digamos que lo que estamos viendo es un poco el resultado del no hacer lo suficiente en los últimos 20, 30 años. Rosa María Canals es ingeniera forestal y agrónoma e investigadora de la Universidad Pública de Navarra y experta en ecología y medio ambiente. ¿Por qué los incendios son ahora tan peligrosos como el reciente en Sierra Bermeja? Es que los fuegos que se están produciendo en los últimos tiempos son de mucha severidad, son muy intensos, se alcanzan temperaturas muy altas. Entonces el daño que se puede realizar sobre la vegetación, y no solo sobre la vegetación, sobre el suelo, sobre el ecosistema en general, pues es mayor, puede ser mayor. Entonces realmente pues las consecuencias ya las iremos viendo, no tenemos muy claro, ¿no? Lo que es cierto es que la naturaleza siempre ha estado sometida a fuego, y no solamente en zonas mediterráneas, también en zonas de climas más húmedos, pues la vegetación cada X periodos de tiempo se ha quemado. Al final es una manera que tiene la materia muerta de reciclarse, ¿no? Una manera es siendo consumida por un herbívoro, otra es siendo descompuesta por los descomponedores de suelo y la otra es quemándose. Entonces, al final es parte del ciclo, ¿no? Otra cosa es que los humanos veamos el fuego siempre desde un punto de vista antropocéntrico, no podemos evitar ser así, ¿no? Entonces le vemos el aspecto desastroso, de daño, etcétera, etcétera. Pero en principio, en intensidades de fuego, pues quizás no tan altas como las que se dan ahora, la vegetación ha demostrado que se puede recuperar y bien, ¿no? Otra cosa es lo que te comento, que realmente estamos en incendios pues que son inusuales, ¿no? Y allí sí que está la huella humana. Que a veces la huella humana es por actuar y a veces es por dejar de actuar, que es el problema en el que nos encontramos, ¿no? Una situación de abandono por falta de herbívoros, por falta de uso de leñas, por falta de uso del monte, que está provocando una situación de abandono muy grande, y ese abandono provoca unas acumulaciones de combustible tan elevadas que se provocan estos incendios, ¿no? Unido al cambio climático. Olas de calor, altas temperaturas, sequía, favorecido también por las actividades humanas. Entonces, digamos que
casi a mí me resulta más preocupante si el hombre cambiara esa tendencia, ¿no?, de actuación sobre el medio ambiente, que no la propia naturaleza y su capacidad de recuperación, que seguro que de un modo u otro se recuperará, ¿no? Ahí tenemos, los cambios en la naturaleza y el cambio climático provocados por el hombre alteran los ecosistemas en cualquier parte del mundo. Y aquí es donde entra el mosquito tigre. Eva Frontera, veterinaria e investigadora de la Universidad de Extremadura. Este es un claro ejemplo de cómo la globalización y el cambio climático, ambos dos, pero sobre todo la globalización ha traído insectos a lugares donde antes no era. El mosquito tigre viene de Asia, es del sudeste asiático, allí ha estado siempre, es originario de allí. Pero ¿qué ha pasado? Pues sobre todo los científicos piensan, y por los estudios que se han hecho, que pudo venir vehiculado a través el bambú de la suerte, esta plantita que viene, que necesita un poquito de agua para mantenerse. Entonces, y en neumáticos provenientes de China, parece ser que ha venido hacia nuestro país, entrando por los puertos de mercancías que vienen de China, ¿no? Ha llegado, aquí ha encontrado un ambiente, pues entre otras cosas, favorecido por el cambio climático, con temperaturas cada vez más favorables para ellos. Ha encontrado un clima que le es favorable ahora, se ha asentado, se ha reproducido y ya nos está invadiendo el mosquito invasor, obviamente, pero ya prácticamente ha colonizado pues toda la costa mediterránea, ya también ha llegado a Madrid, a partes de Sevilla, de Córdoba, en Extremadura también lo hemos detectado esporádicamente, pero también algunas poblaciones, con lo cual, pues eso, es verdad que muchos cambios y muchas acciones del hombre pues están provocando que al final pues asienten vectores que son transmisores de enfermedades que no tenemos aquí, pero si está el vector, pues puede también introducirse esa enfermedad. Vamos con esos pequeños gestos que cada uno podemos hacer para frenar la emisión de gases. Si, por ejemplo, hablamos de transportes e infraestructuras, otra pregunta. ¿Es sostenible el tren de alta velocidad en nuestro país? David Hoyos, economista ambiental e investigador de la Universidad del País Vasco. Y los datos muestran lo que hay. Y lo que nosotros hemos encontrado en nuestra investigación, por ejemplo, concretamente en la red española de alta velocidad, es que el ferrocarril en su formato de alta velocidad no está cumpliendo con lo que se esperaba de él, ¿no? Lo sabíamos y desde hace mucho tiempo se ha venido discutiendo desde el ámbito económico cómo esas inversiones no habían resultado en la rentabilidad social que se esperaba, y nosotros lo que hemos aportado recientemente ha sido llevarlo al terreno de lo ambiental para ver en qué medida estaba contribuyendo la red española de alta velocidad a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que nos viene de los compromisos internacionales, ¿no? Y lo que hemos encontrado es que esa contribución es prácticamente insignificante. Creo personalmente que quizás no es momento tampoco de discutir sobre si se está a favor o no de este modelo. Como tú has dicho bien, al final son los datos los que nos dicen que no nos está llevando a donde queremos llegar, necesitamos muchísimo más y eso nos tiene que hacer replantearnos un poco tanto el modelo ferroviario de alta velocidad como en general el transporte que vamos a querer de cara a 2030, de cara a 2050, que recuerdo que estamos con un objetivo de que en 2050 la economía, toda la economía esté descarbonizada, es decir, que no se emita nada de gases de efecto invernadero. En el tema de las infraestructuras en general y las de transporte en particular, tiene mucho sentido, ¿no? Estamos hablando de inversiones a largo plazo que tienen implicaciones y que esas decisiones, como siempre se ha dicho, tienen que estar muy bien tomadas, y aquí también podríamos hablar sobre la planificación y la toma de decisión a nivel estratégico de todo este tipo de inversiones y sus deficiencias. Pero lo cierto es que tienen implicaciones a largo plazo y los errores que tiene la planificación los pagamos después. En este caso, alguien tendría que dar una vuelta al momento histórico, ¿no? a principios de los 90 o a finales de los 80 en el que se decide apostar por este modelo ferroviario, por ejemplo,
y ver un poco qué consecuencias ha tenido y ver ahora cómo podemos adaptar esto, lo que tenemos, a lo que nos viene, ¿no? Y una recomendación que a mí me gusta, que por ejemplo hacía el economista Ginés de Rús, en este sentido era que esperar y pensar siempre era una buena opción, ¿no? Entonces yo creo que es momento de quizás plantear ya una mesa de emergencia, ¿no? De alguna manera en la que se replantee realmente el sistema español de transporte y se marquen unos objetivos muy claros, ¿no? Sabiendo a dónde queremos llegar, y estamos hablando de, por ejemplo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 50% para 2030, que en términos de infraestructuras es pasado mañana, buscar, ¿no? Para conseguir ese objetivo, desde ahí hacia abajo, ir planificando qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, yo creo que rápidamente caerían proyectos, como por ejemplo ahora hemos visto el debate sobre la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Y otra actividad humana con un gran impacto medioambiental, aunque no seamos tan conscientes de ello, el turismo. Podemos tomar decisiones concretas a la hora de decidir qué tipo de vacaciones queremos en función de ese impacto en el medio ambiente. María Margallo, investigadora de la Universidad de Cantabria, forma parte de un ambicioso proyecto que pretende conocer al detalle el impacto de un turismo que también debe ser sostenible. Estamos tratando es de conocer el impacto ambiental que tienen tanto todas las actividades que están englobadas dentro del turismo, tanto restaurantes, hoteles, bueno, diferentes tipos de alojamientos, pero también las actividades que llevamos a cabo en los destinos. Puede ser un turismo de aventura o incluso visitar una bodega. Entonces, bueno, pues la idea que tenemos es ir recogiendo datos de todos los sectores, de todas estas actividades, y calcular su impacto ambiental, bueno, con diferentes tipos de indicadores. Quizás lo que más se conozca sea la huella de carbono, pero bueno, diferentes tipos de indicadores, puede ser acidificación, toxicidad, bueno, pues estamos desarrollando una herramienta que va a permitir hacer este cálculo tanto a los destinos turísticos como a los consumidores, de manera que ellos tengan toda esta información ambiental y puedan tomar decisiones bueno, pues enfocadas hacia un turismo más sostenible. Esta es un poco la idea. Bueno, y luego tener una etiqueta ambiental que, bueno, pues que defina ese tipo de actividad como más sostenible. No toda la responsabilidad debe caer en el consumidor final, también la industria debe innovar para sumar en este desarrollo tecnológico que no solo debe tener en cuenta la rentabilidad, sino la sostenibilidad. Cristina Nerín es ingeniera e investigadora de la Universidad de Zaragoza y su grupo trabaja en, atención, envases inteligentes que eviten el enorme despilfarro de comida y el consecuente impacto medioambiental de la gestión de residuos. Pensad en un pollo envasado del súper a punto de caducar. O eso marca la etiqueta impresa. Nosotros tenemos un sensor, por ejemplo, un sensor inteligente desarrollado y patentado desde 2010. Digo que no es nada fácil porque ya superada la dificultad de encontrar la fórmula adecuada que nos dé un sensor, por ejemplo, el que nosotros hemos desarrollado es un sensor colorimétrico, entonces que cambia de color. Entonces es un indicador que se pone en el envase por la parte interior y que desde luego del film simplemente de la tapa, y que entonces que cambia de color cuando el alimento ya deja de estar comestible. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema fundamental? Pues primero, encontrar la fórmula que sea capaz de hacer eso y que sea capaz de hacerlo con la sensibilidad que requiere, ¿eh? Y luego, en segundo lugar, que seamos capaces de incorporarlo en el material de envase y de incorporarlo a escala industrial. Porque una cosa es todo el desarrollo que hacemos en laboratorio e incluso en planta piloto, y otra cosa es llevarlo a escala industrial. Porque, claro, los materiales luego de envase, las líneas de envasado en alimentaria, pues van a muchísima velocidad. Entonces, pues un film, por ejemplo, para producir un film, pues puedes tener a 120 metros minuto. Entonces, en esas condiciones tienes que incorporar
al material le tienes que incorporar el sensor. Por ejemplo, si se hace en casa del que fabrica, en el productor del film, o si se hace ya directamente en la línea de envasado, pues necesitas, pues, o a lo mejor adaptar la máquina de envasado, etc. Queda claro que desconocemos aún muchísimo sobre qué influye y qué no en el medio ambiente. Por ejemplo, no nos dejamos la luz encendida de la cocina, pero no dejamos de consultar el móvil para ver Instagram cada medio minuto. ¿Qué contamina más? Belén Bermejo es ingeniera informática e investigadora de la Universidad de las Islas Baleares. Ese gesto que es tan cotidiano como subir una foto, ver cualquier vídeo en Instagram o cualquier cosa similar, consume una serie de recursos energéticos y al final eso se traduce en unos gases que afectan a la atmósfera, como puede ser el de los coches. Para que nos hagamos una idea, cualquier dispositivo, un teléfono móvil, un ordenador, todo lo que conocemos en su conjunto a nivel mundial consumen tanto CO2 como los aviones, o sea, las tecnologías y la aviación civil a nivel de emisiones de gases de CO2 es exactamente lo mismo, incluso se está superando día tras día. Hay una cosa muy curiosa que a mí me llama mucho la atención y me río muchas veces, ¿no? De las típicas campañas que se hacen por las redes sociales de que no consumas plástico, de que no viajes en avión, de que no viajes en barco, pero al final estás consumiendo más en ese medio de hacer la campaña, como pueda ser una red social, que en el propio viaje en sí. Entonces, aquí el problema está en que como un móvil no echa humo, un ordenador no echa humo, no lo vemos, parece que eso no consume, parece que eso es gratis. Pero al final, desde el momento en el que tú decides enviar un WhatsApp o subir una foto o hacer cualquier gesto con el móvil, ese clic en la pantalla, al final termina en un servidor que está muy lejos, en Estados Unidos o en Groenlandia o en Finlandia, que está procesando toda esa información y al final, cuando nosotros enchufamos un ordenador a la luz, estamos consumiendo energía y estamos consumiendo CO2, lo que pasa es que no lo vemos. Entonces, como no lo vemos, parece que no está. Pero de verdad deberíamos ser conscientes de que es más perjudicial para el medio ambiente mandar un WhatsApp que dejar una bombilla encendida, por ejemplo. Lo que habéis escuchado son ejemplos de la investigación en torno a cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Os animo a escuchar las entrevistas completas en la web de la Noche Europea del G9. Espero que hayáis aprendido tanto como yo y gracias a nuestros invitados de las universidades de Cantabria, Extremadura, Islas Baleares, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra, Zaragoza y Castilla-La Mancha. Representan muy bien a todos sus compañeros y compañeras. Nos vamos y seguid disfrutando con la divulgación de la Noche Europea. Adiós.